de otra. Tienes que hablar en contra de estas estatuas, de esos santos que en realidad nunca fueron santos, sino que fueron parte de la aristocracia europea. Tienes que hablar en contra de ese falso día de reposo en domingo. Tienes que hablar en contra del falso Dios trinitario. Hablar en contra del bautismo en agua, sea de infantes o de adultos, de su falso infierno, de su falso purgatorio. Tienes que exponer la mentira de que Jesús murió en una cruz, de su falso miércoles de ceniza. Todo eso hay que derrumbarlo si quieres predicar el verdadero evangelio. Y no porque tú quieras llevar la contraria, sino porque nada de eso aparece en la Biblia, hermanos. ¿Y cómo se hace entonces? ¿Acaso pudieras tú predicar la Biblia y hablar de la Trinidad cuando en la Biblia jamás se menciona la palabra Trinidad? Pues no te queda de otra que derrumbar a la Trinidad. Y resulta que la Trinidad es el Dios del gobierno. Entonces, pues estarías cometiendo blasfemia si el gobierno quisiera venir a defender lo que a él le parece que es el cristianismo, que es la adoración a la Trinidad. Pero la Trinidad nada tiene que ver con el cristianismo. No hay otra forma, porque de otra manera, pues esa persona seguiría en idolatría. Y si sigue en idolatría, pues sigue en pecado. Y entonces sigue siendo abominable a Dios. Y si quisiéramos que esa persona recibiera al verdadero Jesús, tenemos que sacarle el falso Jesús, el Jesús trino. Tenemos que sacárselo. Y tenemos que presentarle al verdadero Jesús, al Hijo unigénito engendrado del Padre. Y mostrarle que no hay otro nombre en el cielo o en la tierra a través del cual los hombres pueden llegar al Padre. Es lo que hay que hacer. Y tenemos que hablar en contra de ese falso tercer Dios trinitario, que ahora se presenta como ese otro nombre que nos lleva al Padre, el tercer Dios de la Trinidad. Y si tú dices que ese tercer Dios no existe, el cristianismo corporativo dice que tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero tú no estás blasfemando contra el Espíritu Santo, estás blasfemando contra el tercer Dios. Pero es que te toca blasfemar contra el tercer Dios, porque tienes que mostrar que ese Dios es falso. Si ese Dios fuera verdadero, pues ya yo me hubiera muerto porque lo hubiera ofendido. Mientras que vemos que muchos hoy en día caen muertos de repente. ¿Verdad, hermanos? Entonces, el cristianismo tomó a una paloma y la convirtió en un tercer Dios. Es de locos. Se volvieron locos, hermanos. Son idólatras. Los animales los convierten en dioses. Nosotros vemos lo que están haciendo con los perros, con los gatos. Es lo mismo que hacían los egipcios. Convertían a los perros y gatos en dioses. Hoy están pasando leyes animalistas. Y ya estamos viendo que el perro entra a la iglesia y cuando ve a la Virgen María, empieza a ladrarle como si la estatua realmente fuera un dios. Es la idolatría más rampante, hermanos. Miremos lo que dice E.T. Jones. Pero si la blasfemia es un asunto adecuado para la legislación del gobierno civil, si está bien que un gobierno se convierta en el defensor de la fe, como ahora pretende serlo Donald Trump, él dice que él viene a defender la cruz de Cristo. Sigamos leyendo. Es perfectamente adecuado que las leyes de China prohíban bajo cualquier pena que deseen la predicación del Evangelio de Jesucristo dentro de los dominios chinos, porque su efecto es disminuir la reverencia de los hombres por las deidades reconocidas por China y por la religión aceptada del país. Pero si este principio es correcto, entonces el Imperio Romano hizo bien en prohibir, bajo pena de muerte, la predicación de la religión de Jesucristo. Siempre que Pablo o cualquiera de sus hermanos hablara en el Imperio Romano, estaba blasfemando según la ley romana.
se les consideraba blasfemos y se les condenaba a muerte bajo el mismo principio de esta definición, que es el principio de los estatutos americanos sobre el asunto de blasfemia. Los cristianos tienen que decirle al Imperio Romano que los dioses romanos no eran dioses. También tenían que decirle al Imperio Romano que el Dios de Roma, que el sistema romano sostenía como la deidad suprema, no lo era, sino que era un subordinado, que había un poder por encima de ese Dios que era Jehová. Sin embargo, las leyes romanas protegían a un falso Dios. Hermanos, es que es de locos. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, pues no puede más que recordar cómo de continuo el apóstol Pablo era condenado por blasfemo en Grecia, luego en Roma, luego en Jerusalén. Lo querían matar, que porque supuestamente él había blasfemado. Y el apóstol Pablo decía: un momentico, déjenme hablar, un momentico. Y no lo dejaban hablar. Y por supuesto que el apóstol Pablo tenía que, de alguna manera, pues un poco diplomática, demostrar que él venía a predicar a Jesús, pero era obvio que Jesús tenía que derrumbar los dioses romanos y los dioses griegos y el falso judaísmo corporativo. Y si una ley antiblasfemia fuera correcta, entonces lo que hacía el apóstol Pablo siempre fue incorrecto. Y por supuesto que no lo era. El apóstol Pablo estaba predicando sobre Jesús y no había ninguna otra manera más que derribar a los dioses aprobados por el Estado. Miremos el caso del Islam con su dios Alá, este Dios infértil que no puede engendrar hijos. ¿Acaso eso es mentira, hermanos? Pero si tú dices eso en uno de esos países, vas a tener problemas, ¿verdad? Miremos entonces lo corrupto de una ley antiblasfemia. Ahora miremos el Dios trinitario del cristianismo, el Dios de la guerra. Es un Dios egoísta, inservible, que no es ni padre ni hijo. Él siempre es simplemente Dios, pero nunca puede engendrar. Es un Dios incapaz, porque está imposibilitado de engendrar un hijo. Él mismo se disfraza de padre o de hijo para engañar a la humanidad. Es un Dios mentiroso. Y no es verdad, hermanos. ¿Acaso no es verdad que la definición de la Trinidad es que Dios se disfraza de Padre o se disfraza de Hijo, pero no es ni Padre ni Hijo? Pues eso es así, pero ellos dirían que es una blasfemia, a pesar de que estoy diciendo la verdad. Y si digo que ese Dios es Narciso, porque nunca ha amado al Hijo, porque Él se ama a sí mismo, porque nunca ha engendrado a un hijo, estoy diciendo la verdad. Pero ellos dirían que es una blasfemia, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Sigamos leyendo lo que dice A.T. Jones. Los apóstoles hablaban deliberadamente contra la deidad principal de Roma y todos los dioses de Roma. Lo hacían con el propósito expreso de destruir la reverencia por ellos y por la religión aceptada. Roma los condenó a muerte y, repito, si el principio de los estatutos americanos contra la blasfemia es correcto, entonces Roma hizo bien. Por supuesto que hizo mal, ¿verdad, hermanos? La Roma pagana y la Roma cristiana hicieron bastante mal. Ahora vamos a la teocracia americana y quiere imitar a la Roma cristiana. Entonces se vuelve a escuchar este sofisma de que prohibir la negación abierta, pública y explícita de la religión popular de un país es una medida necesaria y obligatoria para preservar la tranquilidad y la paz de la nación. Sin embargo, ¿qué dice A.T. Jones? Que eso fue exactamente lo que hizo el Imperio Romano. Leamos. El cristianismo negó abierta y pública y explícitamente la religión popular del Imperio Romano, es decir, el cristianismo blasfemó
contra los dioses del Imperio Romano, pero lo hizo con la intención de destruir la idolatría y la reverencia a ídolos que había en el Imperio Romano, y por eso entonces Roma prohibió la prédica de los apóstoles para supuestamente preservar la moralidad en la nación. ¿Y se preservó la moralidad? ¿O más bien resultó que Roma fue desmoralizándose al punto de que colapsó? Esto se comprueba una y otra vez con un análisis bastante sencillo. Las leyes antiblasfemia, en vez de preservar la moralidad, lo que hacen es terminar de colapsar a la nación. Si la nación estaba desmoralizada, una ley antiblasfemia viene a recontradesmoralizar la nación. Pero es que además de todo, si hay una religión en la nación y esa religión está tan despojada del Espíritu de Dios, despojada de toda virtud, que cuando tú hablas en contra de esa religión, las personas no tienen otro objetivo más que insultarte, agredirte y ponerse de acuerdo para que el Estado te meta preso. ¿Acaso uno pensaría que esa religión es la que viene a traerle paz y tranquilidad a la nación? Hermanos, es imposible, y es lo que ocurre con el Islam. Cuando tú hablas mal de este Dios Alá, este Dios inventado por un adúltero que dicen además que era pedófilo, casado con una monja católica, y tú dices que Alá no existe, pues las personas de las naciones árabes pues se ponen combativas, agresivas. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, se forma el caos en la nación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Acaso para evitar que se forme el caos en la nación, tenemos que respaldar a un falso Dios para que pueda haber paz y prosperidad? Si así lo hacemos, la nación va a ir al colapso, por supuesto, porque está adorando colectivamente a un falso Dios. Sin embargo, como la idolatría es el bien común de este mundo, la mayoría de personas te van a decir que ellas prefieren que se imponga una ley religiosa y que se defienda a un falso Dios con tal de que haya paz y prosperidad. A la mayoría de personas les importará un bledo si adoran o no al verdadero Dios. Lo único que le importará es que haya paz y prosperidad en la nación. Y muchos estarán dispuestos entonces a que se impongan leyes antiblasfemia que defiendan, por ejemplo, al falso Dios trinitario, si eso de alguna manera mantiene el orden en la sociedad. Pero, ¿quiénes son los que causan caos en la sociedad? Son aquellos que adoran al falso Dios. Porque cuando oyen la prédica del verdadero Dios, se ofenden. ¿Por qué te ofendes? Si yo estoy blasfemando contra Dios, soy yo el que me pierdo, y sin embargo se ofenden. Entonces, esta es la doctrina que para mantener civilizados a aquellos que representan la religión popular, el Estado debe prohibir que las personas nieguen la religión popular. En aquella época en Estados Unidos, por ejemplo, en los principios de la teocracia puritana, las leyes antiblasfemia colapsaron, porque entonces si Estados Unidos pretendía declarar criminales a aquellos que negaran la religión popular, que es el cristianismo,